Hola a todos los amigos del canal. Como siempre les envío un cordial saludo desde aquí, desde Noruega, hasta allá donde se encuentren. Hoy vamos a ver un poquito de nuevo los conceptos que hemos abordado en este primer módulo de autoconocimiento y descubriremos a la vez cómo la numerología no solo nos revela información sobre nosotros mismos, sino también sobre el universo que nos rodea. Entonces, a lo largo de esta presentación voy a utilizar algunas imágenes que fueron generadas con inteligencia artificial para ilustrar mejor algunos de los conceptos que hemos trabajado hasta aquí. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Hasta aquí hemos explorado la numerología pitagórica, la numerología del nombre y la numerología del espíritu. Pero hay algo más profundo que conecta todos estos temas. Y esto es la idea de que somos manifestaciones vivas de una matriz matemática divina. Grandes mentes como Pitágoras, Tesla y Da Vinci ya comprendían que el universo se rige por patrones matemáticos y frecuencias que influyen en nuestras vidas. La figura que les traigo aquí es un mandala, un símbolo, geométrico ancestral que refleja la estructura matemática del universo. Este mandala representa la conexión espiritual, la armonía y el equilibrio que podemos alcanzar a través del autoconocimiento y la alineación con las frecuencias universales. El autoconocimiento es el primer paso para alinearnos con nuestra verdadera esencia y vivir con propósito, entendiendo que somos parte de una red mucho mayor donde cada acción y aprendizaje resuena en armonía con el tejido matemático del cosmos. Esta figura circular en expansión representa el crecimiento y la transformación personal que experimentamos durante este proceso de autoconocimiento. Así que cada descubrimiento, cada nueva comprensión desde otra perspectiva nos ayuda a evolucionar y cambiar gradualmente, guiándonos por un camino de evolución interna. La numerología pitagórica nos permite identificar nuestros talentos y las lecciones de vida a través de la vibración de los números. Durante el análisis del pináculo, uno de los aspectos más interesantes fue la aparición del número 0 en la parte inferior del pináculo. El 0 es un símbolo de potencial ilimitado y de conexión con lo divino. Además, cuando encontramos la repetición de ciertos números, especialmente en nuestras fechas de nacimiento, estamos en presencia de personas con una energía particular, a menudo descritas como transparentes y auténticas en su esencia. Los números maestros como los 11, 22 y 33 son considerados especiales precisamente porque representan una repetición numérica. Esta repetición también se asocia con mensajes espirituales. Muchos creen que cuando los ángeles intentan comunicarse con nosotros, lo hacen a través de secuencias repetitivas de números que sirven como guías y recordatorios en nuestro camino espiritual. Si bien estas ideas pertenecen a un marco esotérico y no tienen una validación científica, pues sí tienen un valor significativo para quienes buscan entender su vida a través de una perspectiva más espiritual. Las interpretaciones personales de estas señales numéricas permiten a muchas personas encontrar sentido y dirección, conectando su experiencia individual con algo mayor. Así, los números no solo reflejan nuestra esencia, sino también nuestra relación con el mundo y los mensajes que el universo puede tener para nosotros. Ahora, ¿sabían ustedes que hay 3 números que destacan especialmente? Bueno, pues aquí estamos hablando del 3, el 6 y el 9. Nikola Tesla, que fue un genio de la ciencia, afirmó que estos números son la clave para entender el universo. Según Tesla, el 3, el 6 y el 9 no son simplemente cifras, sino que representan las frecuencias fundamentales que dan forma al cosmos. Así que, como los números de nuestra numerología personal nos guían, pues estos 3 números dirigen el desarrollo
de todo lo que existe. Al reconocerlos en nuestra vida, nos conectamos con las energías creativas que rigen el universo. En la numerología del nombre, el nombre completo con el que fuimos registrados juega un papel esencial, ya que revela nuestro camino de vida o mapa de vida. Cada letra de ese nombre posee una vibración única que influye en nuestras interacciones con el mundo y en cómo nos conectamos con nuestra esencia más profunda. Al analizar este nombre, se construye un mapa que nos guía a través de nuestros desafíos, de nuestros talentos y de nuestros aprendizajes a lo largo de la vida. El nombre completo es la clave para comprender la energía total que portamos desde el momento en que nacemos. Mientras más largo es el nombre, mayor será el ciclo fundamental de apertura de conciencia y mayor la cantidad de energías vibracionales que influyen en nuestra vida. Esto es especialmente importante en la numerología, ya que cada componente del nombre añade una capa adicional de características, pero también de complejidades. Existen prácticas diferentes en los distintos países. En muchos países se utilizan ambos apellidos, mientras que en otros, pues solo se utiliza el apellido del padre. En otros, cada hijo tiene los apellidos diferentes por completo, o sea que se hacen selecciones, pero siempre se considera el nombre con el que la persona fue registrada como el que aporta la base de su camino de vida. Aunque el nombre completo es clave para construir el mapa de vida, es interesante considerar que el nombre activo, o sea, el nombre con el que nos identificamos y usamos cotidianamente, también puede resonar con las frecuencias cósmicas de manera particular. La ciencia nos ha demostrado cómo ciertas frecuencias, como la de 528 Hz, que es la frecuencia del amor, pueden armonizar nuestras vibraciones con las del universo. Y de forma similar, el nombre que utilizamos de manera activa interactúa con las energías del cosmos en nuestro día a día, generando una vibración que influye en cómo nos sentimos y en cómo nos relacionamos con nuestro entorno. La numerología del espíritu nos lleva más allá de lo tangible, hacia un espacio donde conectamos con nuestro propósito más profundo. Este viaje no es solo personal, es parte de algo más grande, de una geometría sagrada que rige el cosmos. Leonardo da Vinci, en sus estudios de las matemáticas y el arte, descubrió patrones que se repiten tanto en la naturaleza como en el cuerpo humano. La flor de loto, por ejemplo, es un símbolo universal de conciencia y crecimiento espiritual. Su diseño refleja la armonía y el equilibrio, principios fundamentales cuando estudiamos la numerología del espíritu. Estos patrones no son solo visuales, sino vibraciones en las que nos encontramos inmersos y que dan forma a todo lo que conocemos. En la numerología del espíritu, donde la conexión, el propósito y la intención son aspectos clave, la sociedad queda en un segundo plano. Nos enfocamos en nuestro ser interior y en el viaje espiritual que emprendemos. Al alinearnos con estas vibraciones, encontramos nuestro lugar en el tejido del universo, reconociendo la armonía y el equilibrio que subyacen en todo lo que existe. Con este conocimiento que nos aportan tanto la numerología pitagórica como la numerología del nombre y la espiritual, podemos tomar decisiones más conscientes y vivir de manera auténtica, alineados con nuestra verdadera esencia. Esta brújula que vemos aquí simboliza, la dirección, el propósito, el equilibrio, transmitiendo la idea de encontrar y seguir nuestro propio camino en este viaje de autodescubrimiento. Todo lo que hemos visto hasta ahora nos lleva a una conclusión. El universo
está en constante vibración y nosotros pues somos parte de esa sinfonía cósmica. Como dijo Nikola Tesla, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. A través del autoconocimiento y la numerología podemos ajustar nuestras vibraciones para alinearnos con el propósito del alma y vivir con mayor autenticidad. Al igual que la brújula que vemos en esta presentación, que simboliza dirección y propósito, pues nosotros también podemos encontrar nuestro camino cuando comprendemos nuestras vibraciones y cómo éstas interactúan con el universo. Esta, caballero, es la clave para manifestar la vida que realmente deseamos. En esta imagen estamos representando un ciclo que comienza con la autorreflexión, continúa con el autoconocimiento, el aprendizaje y la acción. Veamos entonces qué es, cómo definir cada una de estas partes. Bueno, la autorreflexión es el primer paso para conectar con nuestras vibraciones internas y empezar a reconocer el patrón que rige nuestra vida. Al reflexionar sobre quiénes somos, nos damos cuenta de las energías que estamos emitiendo al mundo. A través de la numerología y la conexión con las frecuencias del universo, nos alineamos con nuestro propósito. Este conocimiento profundo nos permite comprender cómo nuestras energías y vibraciones influyen en nuestra realidad. Y esto es la parte del autoconocimiento. En la parte de aprendizaje, intentamos entender las leyes que rigen el cosmos, por ejemplo, como las frecuencias del 3, del 6 y del 9. Y nos capacitamos para aprender a vivir de acuerdo con esas fuerzas universales, expandiendo nuestra conciencia. Por último, en la acción, nos empoderamos con todo ese conocimiento, tomamos decisiones conscientes, alineados con nuestras vibraciones, para manifestar una vida auténtica en armonía con nuestra verdadera esencia. Como conclusión, tenemos que el autoconocimiento es el motor que nos impulsa a vivir con propósito. Al comprender nuestras vibraciones y alinearnos con las energías cósmicas, estamos más capacitados para crear una vida que refleja nuestra verdadera naturaleza. Una vida en la que el aprendizaje y la acción surgen desde un lugar de equilibrio, poder y conciencia. Ahora que hemos explorado cómo el autoconocimiento nos conecta con el universo y hemos identificado las energías que guían nuestro camino de vida, pues es momento de llevar este conocimiento al siguiente nivel, nuestra relación con el mundo exterior. En este próximo módulo profundizaremos en cómo la numerología influye en nuestras interacciones con el entorno, nuestras relaciones y las emociones que compartimos con los demás. Todo está conectado y al comprender mejor estas interacciones podremos vivir de manera más consciente y alineada. Si aún no has visto todos los videos del módulo de autoconocimiento, que ya estamos dejando atrás, pues te recomiendo que los explores antes de avanzar al siguiente módulo. Cada uno de esos videos te proporcionará una base sólida para profundizar en tu relación con el mundo exterior, permitiéndote aprovechar al máximo pues este nuevo viaje. Aquí les traigo una lista de los temas que abordaremos en el próximo módulo, aunque esta lista pudiera estar sujeta a cambios. Una vez más, les traigo las creencias en las que se basa tu libre transformación paso a paso. Con ellas culmino el video del día de hoy y se las dejo aquí para aquellos que deseen leerlas o reflexionar en ellas nuevamente. Y entonces, antes de despedirme, pues déjenme repetir, aunque sea la primera, el autoconocimiento es la base de toda transformación. Y ahora sí, chao y hasta la próxima.